Ahí está la cotización. La compra 27,80, la venta 28,80, llegó a tocar los 28,85, perforar los 29, y preocupación. El dólar hoy llegó a 29. Dólar flotante, ya va a bajar. El fondo no es una solución mágica. Argentina tiene problemas económicos desde hace 70 años. Lo que acordaron las actuales autoridades o este gobierno con el Fondo Monetario es que sea la propia oferta y demanda la que termine fijando el valor de tipo de cambio. A mi juicio esto es un error. Qué semana, ¿no? Tremenda, una de las fiebres verdes, ¿no? Porque podemos hablar también del tema del aborto. Una semana que fue diluyendo o aniquilando cada uno de los temas que se planteaban como fuertes, ¿no? Luego de la media sanción del aborto legal en la Cámara de Diputados, se dio lugar a un día con paro de camioneros y después el dólar que se tornó imparable. 28,80, ¿no? La cotización que alcanzó la moneda estadounidense y que provocó cambios fuertes en el gabinete económico, ¿no? Sin dudas. Bueno, hay que pensar ya en la próxima semana con la asunción formalmente de Luis Caputo en el Banco Central. Pero vamos a analizar con Delfina Rossi, que está aquí con nosotros, economista, y Miguel Boyano. Gracias por estar ambos. No, por favor, gracias a ustedes. A ver, el dólar imparable definitivamente o puede cambiar a partir de estos movimientos que se registran en el Banco Central. Mira, probablemente después de una suba tan violenta puedas tener algo de descanso. La verdad que cuando la volatilidad aumenta tanto, lo que te pasa en una semana de estas es lo que usualmente te pasaría en meses. Es decir, que es muy difícil de prever si el dólar va a seguir el camino alcista de modo directo. En los próximos días yo imagino que no, pero no quiere decir que el año no pueda terminar en una zona arriba de 30, sí, más también, puede ser, pero en el inmediato te vuelvo a decir, de 25 a 28 y medio, lo hizo en muy poquito tiempo, ¿no? Ahora, se suponía que la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a traer una suerte de respiro, y pasó todo lo contrario, en la reacción de los mercados, digo. Bueno, lo que pasa es que el FMI no es un fin del modelo económico de Mauricio Macri, sino el medio para mantener el mismo modelo, ¿no? Y las devaluaciones y las presiones cambiarias se dan justamente por los graves desequilibrios macroeconómicos, principalmente en el frente externo. No estoy hablando solamente a que importamos más de lo que exportamos, cosa que se podía corregir con cierta devaluación, sino sobre todo a la gran fuga de capitales que se financia gracias al nivel de endeudamiento. Y por más que estén los dólares ahora supuestamente con el acuerdo del fondo para seguir sosteniendo esa fuga, si no hay un cambio de paradigma en donde se empiecen a generar los dólares genuinos, que se produzca, que se exporte para sostener determinadas presiones, claramente eso se traduce en una devaluación. Hablabas de esta devaluación, ¿no alcanza esta para balancear Mira, yo creo que no sé cuánto va a caer la importación, digo, no sé cuánto más competitivos los sectores exportadores argentinos se hacen con esto. Desde ya, la lógica de que por una devaluación se traslada a mayor competitividad en la Argentina es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque tenemos las tarifas, la energía dolarizada, porque los salarios, por suerte hasta ahora, no son 100% flexibles y por tanto tampoco se ve lo que muchos economistas del ala más ortodoxa que quisieran ver. Y por otro lado, las pymes producen con insumos intermedios dolarizados, ¿no? Entonces, no es que la devaluación nos hace más competitivos, sino que la devaluación se traslada a precios, genera una presión inflacionaria muy importante y solamente favorece a aquellos poquitos que pueden sacar los dólares del país. O sea, en la cabeza del gobierno, en el plan económico del gobierno, más allá del acuerdo con el fondo, ¿no hay un modelo productivo? Digo, permíteme que haga algunos comentarios respecto a lo que dijo Delfina. En términos generales, el diagnóstico está bastante bien. Lo que pasa es que seguramente las recetas que tengamos para cómo atacar el problema sean a riesgo diametralmente opuestas. No creo, con respecto a la devaluación, alguna mejora en el frente externo vas a tener. Es difícil saber hoy porque lo que es difícil es ver cuánto se te va a trasladar a precios. De todas maneras, también
cuando veías que los productores de Río Negro tenían problemas con la producción, bueno, hay mucha gente de las economías regionales que hoy van a estar mejor con esta situación del dólar más alto, como que también te digo que todos aquellos que apostaron a las LEVAX los acaban de licuar enormemente. Es decir que esto tampoco es que es una solución, probablemente es lo que termina pasando. Nadie te va a saber, nadie te lo va a confirmar, pero probablemente un acuerdo con el fondo de alguna manera decía, bueno, van a tener que permitir que el dólar corra porque hay un atraso cambiario manifiesto, pero efectivamente vos vas a tener que las soluciones no van a estar solamente por el lado de esta devaluación. Hablamos de receta, digo, para exponer sí, dos posturas que vos mismo lo marcabas, ¿no? Recetas para este momento, con un dólar que sube y con una economía que para la economía de todos los días resulta difícil, ¿no? Yo te diría que la receta hoy es incluso más política que económica, porque el problema por el cual se termina yendo Sturzenegger, que para mí es algo que termina beneficiando las chances de baja de inflación, porque era un banco central que se había quedado sin credibilidad. Lo que vos necesitas es justamente reinstalar la credibilidad. Estando Caputo, bueno, estás a mitad de camino, porque para reinstalar la credibilidad hubiera sido que Macri hubiera traído a otra gente fuera de su círculo íntimo, pero también yo imagino que va a haber otros cambios en el gabinete, porque Macri es una persona que se sabe adaptar. Ahora, la primera reacción del mercado no fue muy favorable. De todas maneras son apenas 24 horas, claro, es muy difícil de ver, pero insisto, semana, ¿no? Me parece que vos necesitas mucho más, una renovación de aire y renovación política, porque al final vos tuviste cambios de fondo en el Banco Central. Permitime un poquito algo técnico, pero el Banco Central antes le prestaba pesos al gobierno, lo que llaman los adelantos transitorios, 140.000 millones de pesos. Ahora no lo va a poder hacer, algo que los del ala ortodoxa o liberal pedíamos, no le preste más pesos. ¿Una receta, Rosy? Sí, yo quería coincidir en que la respuesta es política. Ahora, como la respuesta es política, hay una trampa en la dialéctica de decir no hay alternativa, ¿no? Solamente se puede devaluar, solamente se puede ir al fondo. Bueno, pero si la respuesta es política es porque evidentemente hay toda una ala distinta de los economistas keynesianos, que creemos que la salida de la Argentina es profunda y es a través del crecimiento. Digo, la verdad ¿cómo? El tema es cómo. El crecimiento económico hoy, yo creo, 3 medidas sencillas para poner a la Argentina en el crecimiento económico. Control de capitales, no podemos seguir financiando la fuga de capitales. Retenciones, ¿para qué? Para que los ojeros empiecen a liquidar realmente, no quita de retenciones progresivas, especulando. Que liquiden. No estoy hablando de economías regionales, que tienen una situación distinta. Estoy hablando de capitales concentrados, ¿sí? Y en tercer lugar, recomposición salarial, porque el 70% de nuestra economía lo explica el consumo y el salario. Con eso ponemos la Argentina en la senda del crecimiento. ¿De dónde sacas el dinero para recomposición salarial, por ejemplo? Permitime, porque los niveles de endeudamiento es que si no ponemos los controles de capitales, la deuda que se está tomando se va a ir a fuga. Lo mismo que sucede con la falta de un proyecto económico. El supermartes próximo, el gobierno no está ofreciéndole nada a aquellos que tenían la plata en las LEVAX, más que licuarlos, no les está ofreciendo ninguna inversión para hacer. Se va a ir a dólar. Me parece bueno que vos propongas tus medidas, porque, como dije, estoy en el otro lado exactamente. Sí. Porque esto de controles de capital es el primo hermano del cepo. Recomposición... Yo no dije eso igual. Es mi interpretación. Está bien. Recomposición salarial, ¿de dónde? Del aire. ¿Y la otra que marcaste, cuál era? Retenciones. Las retenciones, ¿ustedes saben cuál es el grueso de la recaudación fiscal? Es ganancias e IVA. Las retenciones es el quinto impuesto. No, es que para mí las retenciones no es una cuestión fiscal, es una cuestión de tipo de cambio diferenciado y es dejar que especulen cuando van a liquidar. Tipo de cambios múltiples no han funcionado nunca. Yo te voy a dar lo que a mí me parece que tendría que pasar, que es bajar impuestos. Vos querés, no hay nada que pueda motivar tanto la reacción de una economía como bajar impuestos. Ahora bien, vos no tenés manera de bajar impuestos si no bajás gasto. Claro. Pero si vos bajás gasto y podés bajar impuestos, vas a poder poner en funcionamiento la célula básica de una economía, que es la pyme. Ahora, pero digo... Bajaron los impuestos, pero no significativamente. No bajaron los impuestos. Pero bajaron los impuestos, liberaron los mercados de capital y dijeron iban a llegar las inversiones. ¿En qué bajaron los impuestos? Las retenciones las bajaron.
Bueno, en ese ámbito, en el ámbito del campo, tuviste crecimiento y tuviste un montón de inversión. Pero en términos pero no hubo generales, generación de empleo pero por supuesto, en proporción. Pero ¿sabes lo que pasa? La reforma tributaria el año pasado tuvo gusto a nada. Porque, ¿sabes qué pasa? No se puede hacer magia. Vos no podés bajar los impuestos si no bajás el gasto. ¿Y qué impuestos bajás? Digo, bajás gasto y bajás impuestos. ¿Qué impuestos podrías bajar? Con que tuvieras una combinación de ganancias e IVA, ya tendrías un enorme beneficio. Pero vamos al ejemplo paradigmático del mundo hoy. Estados Unidos, con la reforma tributaria que hizo el año pasado a través de Trump, ¿qué tuviste? Tenés el desempleo en el 3,6% y tenés un imán hacia Estados Unidos por el lado de la oferta, porque justamente no hay nada más elemental que bajar los impuestos, estimula a las empresas y vos también ahí vas a tener creación de empleo genuino. ¿Cuál fue la creación de empleo en los últimos 10 años? De Argentina a Estados Unidos, ignorando la historia, los procesos de desarrollo, que ellos emiten dólar, y que Obama en la crisis del 2008 puso toda una batería de políticas keynesianas para mantener el empleo, la producción, etcétera. La verdad que me parece de una sencillez que poco nos permite darle a los televidentes una respuesta de la economía de ellos. Permitime que haga solamente esa imagen, una discusión técnica con vos sería distinta, pero tenemos que hablar para que todo el mundo lo pueda entender. Pero me parece que engañamos a la gente. Está bien, pero no, porque yo no creo que sea ningún engaño. El corazón es que vos necesitas bajar impuestos. Argentina tiene una presión tributaria que es récord en su historia. No hay manera... No es efectiva, teóricamente tendría, pero después hay un montón de cosas. Una empresa que tiene margen bruto del 40% no gana plata. En Argentina ¿Vos te referís bajar impuestos para personas físicas y para empresas? Por supuesto. Digo, que se dinamice la economía. Si vos en la Argentina no permitís que las empresas ganen plata, que pareciera que es un pecado que las empresas ganen plata, entonces vos no podés... Pero se están ahogados todos los estados, el nacional, los provinciales. Claro, ¿Cómo van a bajar impuestos? Bueno, porque tenés que primero bajar el gasto, por eso insistimos tanto con eso. Los economistas lo hacemos muchos, decimos. Suponemos que sí, que se pueden bajar impuestos. Sí. Ahora, en una economía donde no hay mercado interno, donde las pymes, por no tener un proceso productivo de acompañamiento, no necesariamente son competitivas con los productos importados, ¿cómo esas pymes, por más que le bajes impuestos, van a poder seguir adelante? Porque vimos que en otros momentos históricos, con la misma presión impositiva, las pymes generaban ocupación y generaban empleo. ¿En qué momento? Entonces, ¿en qué momento? Durante los 12 años que vivimos hubo crecimiento económico. El crecimiento fue, ¿sabés qué? Mira, punto a punta, PBI per cápita no se movió. ¿Y el crecimiento, ¿sabes dónde lo vieron? En el Estado, en todo el crecimiento que tuvieron del gasto público, que se duplicó. Gracias al gasto público hubo muy bien. Gracias al gasto público, está bien que lo evidencien. Gracias a lo que hicieron ustedes en los últimos 12 años, hoy no tenés manera de que el sector privado crezca. Ustedes ahogaron al sector privado y el pecado de Macri es que no se anima a desactivar eso. No se anima a desactivar eso. En el gobierno de Mauricio Macri se perdieron más de 63.000 puestos de trabajo en la industria. Los empleos que se generan, 8 de cada 10 son informales. Las pymes están ahogadas no por el tema... de la estadística. Bueno, pero, sí, como vos. Bueno, claro. Como vos agarraste parte de la estadística para hablar porque el empleo ha crecido en total. Entonces, no agarres ese punto. Que eso es informal y que no es de calidad. Más allá de las soluciones técnicas, ¿no? La sensación hoy es que... ninguna receta funciona porque todo el mundo está a la expectativa, ¿no? Entonces todo el mundo está esperando. Los inversores, los posibles inversores, los que iban a ser y no fueron. O el que tiene algún dinero extra y también 2 pesos está acá, el que tiene ánimo. mucho. Pero fíjate, déjame subrayar de vuelta. Déjame subrayar de vuelta. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el gasto público como proporción del PBI era 22%. Cuando se fue Cristina, fue el 44%. O sea que te duplicó el tamaño del Estado y a nosotros nos llevaron la presión impositiva al máximo. Entonces, ¿de qué manera alguien quiere que se invierta en la Argentina, que se desarrollen actividades, cuando no hay manera de ser rentable? Después que me vengan con la explicación, tu explicación a mí no me convence, que digas que no, cómo las pymes van a poder competir, porque las de afuera, ¿qué competir si ni siquiera pueden ganar plata? Entonces vos tenés que permitir que las empresas ganen. ¿Y por qué no pueden ganar? Porque el Estado creció tanto que nos está apretando a lo loco para más o menos mantenerse y ni siquiera con la presión que está teniendo consigue reducir el déficit fiscal. ¿Entregó el gobierno de Cristina una bomba a punto de explotar o Macri entregará una bomba a punto de explotar? Recibió una bomba a punto de explotar Macri y Macri no se anima a desactivarla porque es muy costoso desde el punto de vista político. Ellos... Pero digo, en 2 años de gestión. En 2 años de gestión creo que... ¿Hicieron bien las cosas o hubo error? Delfina tiene un punto cuando ella dice que pensaban que
iban a venir las inversiones. Yo estoy de acuerdo. Pensaban y no vinieron porque ellos pensaban que con decir Macri alcanzaba. Lo que pasa es que necesitas reforma de fondo, necesitas que las empresas vuelvan a ser rentables. Claro. Una parte es baja de impuestos. Después tenés los costos laborales, después tenés la industria del juicio, todo lo que sea que la empresa pueda ganar. Habla con cualquier pyme. O sea, ¿esto lo tendría que haber hecho Macri plata. si era su modelo de gobierno? ¿Lo tendría que haber hecho al principio del mandato? Probablemente, lo que pasa es que no tenía el apoyo político y bueno, hay un equilibrio entre lo que puede hacer económicamente y el apoyo político. A mí me encantaría que el gobierno esté dispuesto justamente a discutir, como decís vos, cómo apoyar a las pymes. Y yo creo que si tuviésemos esa discusión, si estuviésemos todos convencidos de que hay que tener, como los países desarrollados, 50 pymes cada 1000 habitantes, que si tuviésemos consenso de que son las pymes las que generan trabajo, por lo menos estaríamos hablando de un país productivo. Sí, es así, las pymes y los comercios y son yo los ahí podría empezar a discutir. ¿Qué descontamos? ¿Qué no? ¿Nos falta infraestructura? ¿Qué sectores? Ahí me parece que tendríamos una discusión mucho más adecuada al país que queremos y no lo que estamos discutiendo, que es si le damos rosca a la ruleta rusa financiera o al país productivo. Me encantaría que el gobierno plantee esas preguntas. ¿Algún beneficio puntual para las pymes, por ejemplo, en materia de tarifas? A mí me parece que hay que declarar la emergencia pyme en materias de tarifas, estoy convencida. Creo que, sobre todo, lo que estamos haciendo es facilitándole la fuga de capitales a unos pocos. Las tarifas. Y entonces el tema del déficit, que es donde hace eje el gobierno, en realidad es falso, que es el problema nodal de la Argentina. ¿Es porque el problema la tarifa que plantea Delfina? Y me va a decir que no, porque no tengo la plata. Las tarifas puede ser, yo te digo lo que me parece que va a suceder con las tarifas. Definiendo una emergencia. Con el dólar donde está... Sí. Olvídense que hagan el esquema de suba de tarifas, porque es impagable, porque acá hay una parte que tiene que ver, cuando se dice el dólar, cuánto se traslada a precios. Se traslada a precios hasta un lugar, porque si después nadie puede pagar, a mí qué me importa que el trigo... Sí, bueno, pero se te enfría la economía y está todo parado. Pero lo que te quiero decir es, en un determinado momento... Vos no podés subir los precios simplemente porque es un insumo importado. Pero si no te lo compran, se acabó el cuento. Caputo se reunió con banqueros. ¿Qué le pidieron los bancos? Que fije un valor, un techo del dólar. Ni siquiera se reunió Caputo, se reunió Cabrera y... Bueno, eso es un desastre. Decirle ni que... siquiera pero Cabrera se reunió con los bancos y le dijo a los bancos privados. Eso es vergonzoso del sector privado que te manifiesta que los bancos lo único que quieren es cuidar su quintita a costo de los demás. ¿Hubo reunión? No tengo la menor idea, pero por lo menos el titular es malo. No, que fijen el dólar. ¿Qué estamos? Dando la vuelta solo. Lo vimos hace 70 años. Está bien que el dólar fluctúe libremente, pero lo que pasa, el dólar tiene que fluctuar libremente, o por lo menos con unas intervenciones muy menores y bastante más claras, pero sobre todo vos tenés que hacer bien las cosas de fondo, porque si no, justamente, vamos a decir, una de las cosas que le termina costando la cabeza al Banco Central es su política errática de primero defender a capa y espada el dólar a 20 y de repente tenerlo en 28. Y eso es mucha plata y... Yo coincido con eso, coincido que este gobierno está viviendo la peor crisis cambiaria después de la convertibilidad. Estamos hablando de una devaluación de 40 puntos. Desde la primera corrida cambiaria fue el 33%. 40 creo que tenés en los últimos 2 meses. Claro. En los últimos 2 meses, por eso, de 40, no desde que entraron al gobierno. 17, está bien, hablemos de noviembre, no estaban 18. Los últimos 2 meses. Después del cepo, después de que liberaron el cepo, digamos, tuvo una corrida de 40%, con gasto de reservas de 12.000 millones, podemos decir ya. Porque no su sabemos plan, tampoco. el plan antiinflacionario del gobierno con las LEVAX exigía o necesitaba que entraran inversiones a otra velocidad y que la inflación se diera de una manera mucho más rápida. Ninguna de las dos cosas pasaron y entonces, bueno, estaba jugando muy en el límite con además todas las dificultades, porque la realidad es que retrasar el tipo de cambio durante tanto tiempo es una bomba de presión. Ahora la verdad que no coincido con el hecho de que la flotación de la moneda vaya a ser la solución. Yo creo que eso nos da muchísima más incertidumbre, que sobre todo para lo que es... ¿No te ayuda el problema externo que vos marcabas? ¿Te lo ayuda? No, sí, yo creo que el problema externo hay que... Yo te dije que quiero control de capitales, es mi mejor manera, pero bueno, vos no estás de acuerdo. Y control de capitales, pero es una versión del cepo, control de capitales. La verdad que después de Bretton Woods... 2015. Es parecido después de la control Segunda de Guerra capitales. Mundial con Bretton Woods y cuando se creó el FMI había un sistema de control político del mercado de capital y del tipo de cambio. Y funcionó y el mundo creció. Los controles Así que no sirven, tan mal no le fue al mundo. Los controles tienen patas cortas. Controlar todo lo que sea controlar, te voy a decir, liquidar a los golpes, la economía no funciona a los golpes. A mí me encantaría. Para cerrar, ¿les parece que la figura de Duhovne, ya con más poder, ¿no?
ya siendo un ministro más tradicional, digamos, de Economía, ¿va a ayudar? ¿Va a ser una buena señal para los mercados? Y a mí no me queda claro que tenga más poder simplemente porque ahora absorbió el Ministerio de Finanzas. No vamos con coincidencia entonces. Y puede ser porque acá hay una cuestión política también. De respaldo. ¿Hay otros fusibles que tienen que saltar, te parece? Van a saltar. Mi impresión es que van a saltar. No sé si sea Duhovne, no tengo la menor idea, pero me parece que en el gabinete Macri va a tener que hacer eso porque tiene una intuición de supervivencia muy buena y lo va a hacer. A mí yo espero que el presidente de la Nación tenga un espíritu de supervivencia por él para salvar la economía del país al menos, porque si sigue así, la verdad es que no solo no va a poder controlar el dólar, sino que le va a costar muchísimo controlar la inflación y ahí es donde más lo van a sufrir la mayoría de los argentinos y argentinas. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a ustedes.